A partir de este momento, iniciamos tu espacio de crecimiento Empoderadas, porque juntas aprenderemos más acerca de la vida. ¿Qué tal, amigas? Tengan todas ustedes muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Empoderadas, en este 8 de agosto de 2022. El tema que hoy nos trae a colación pues es el de los adultos mayores. ¿Y por qué los adultos mayores? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera adulto mayor a cualquier persona mayor de 60 años. Este es el mes, además, del adulto mayor, porque se ha instituido que cada 26 de agosto en Bolivia se recuerde a la tercera edad. Por eso es que durante este mes vamos a estar brindando algunos programas relacionados con los adultos mayores. Además, se ha considerado hace algunos años y de acuerdo a los estudios que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula que entre el 2015 y el 2050, dicha proporción casi se va a duplicar, pasando del 12% al 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años sufren algún trastorno mental o neural y el 6,6% de la discapacidad en este género también se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. De todo eso y mucho más vamos a estar hablando en el programa, así que la invitación está hecha para que puedas escucharnos a través de nuestro canal de YouTube. Ya está conmigo Claudia Arévalo, con quien voy a conversar acerca de este tema. El título de hoy, Tengo un adulto mayor, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. De verdad que este es un tema que nos atañe a toda la gente. Tenemos un adulto mayor en casa y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo tratarlo. Muchas gracias, Moni, por la invitación. Es un tema que a mí me gusta mucho. He trabajado con adultos mayores y la verdad es que siempre me ha gustado conversar con gente mayor por su sabiduría, por su experiencia, ¿no? Creo que es un tema muy importante porque desde que nacemos envejecemos y todos, absolutamente todos, vamos a llegar a ese lugar, a ese momento en que empezamos a envejecer, y por eso creo que es importante que todos sepamos cómo envejecer saludablemente y qué hacer cuando ya tenemos a alguien que ha envejecido y empieza a tener de repente dificultades, cómo ayudarlo, cómo lidiar con esos problemas. Sí, justamente en los comentarios cuando hacíamos la publicación de este programa, habían algunas personas que nos decían la ingratitud que como hijos en muchas ocasiones tenemos hacia nuestros padres. No olvidemos que ellos han tenido la capacidad, la paciencia, el amor, la sabiduría de cuidarnos, de cambiarnos nuestros pañales, de aceptar nuestras rabietas, y en muchas ocasiones no ocurre lo mismo de parte de nosotros los hijos hacia los papás, porque ellos vuelven a ser niños, ¿verdad? Sí, lamentablemente se ve eso, ¿no? Que a veces no todos los hijos de una misma familia tienen el mismo cariño y pueden atender a sus padres, ya sea por tiempo, ya sea porque de repente no han tenido una muy buena relación en toda la vida de adultos con sus padres, ¿no? Es importante que también podamos reconocer que difícilmente tú puedes cuidar a alguien con el que tal vez no has tenido un buen vínculo, ¿no? Eso no significa que puedas dejar abandonado a tu padre o a tu madre, ¿no? Ahora, el tema de la reciprocidad, digamos, del cuidado, es un tema también de valores inculcados, ¿no? En cada hijo. Evidente, es un tema de valores, el tema de servicio también hacia aquellas personas que han dado su vida por nosotros y que finalmente gracias a ellos hemos tenido un cuidador o una cuidadora. No siempre han estado los dos y han habido, como tú dices, algunos padres que han sido mucho más ausentes y quizás todavía se guarda esa rabia, ese rencor hacia ellos y no nos permite poder atenderlos con mayor cariño
cariño. Pero vamos a hablar sobre todo de aquellas personas que están lidiando en este momento en sus hogares con adultos mayores. Sobre todo porque se presentan características a partir de los 60 años. No te olvides que ya son prácticamente jubilados, ¿no? Y tenemos un tema muy grande que es, por ejemplo, la depresión. Sí, dentro de los conceptos sobre vejez, sobre envejecimiento, sobre que si eres senil o la senescencia, hay muchos conceptos que tal vez no los conocíamos, ¿no? En realidad, el proceso de envejecimiento comienza a partir de los 40, 45 años, ¿no? Entonces, donde nos encontramos en una etapa que se denomina presenil. ¿Por qué? Porque hasta ahí todos nuestros órganos, nuestro cerebro ha alcanzado su máximo desarrollo. Pero de ahí empezamos sin nada que hacer a envejecer. Entonces, como tú dices, se marca esa etapa del adulto mayor, como llaman, a partir de los 60, 65 años, porque es la etapa en que laboralmente tú terminas, ¿no? Pese a que los estudios han determinado que eso ya no debería ser así. ¿Por qué? Porque a los 60, 65 años tú todavía puedes ser productivo, todavía puedes ser alguien que haga algo, comience cosas, y eso en realidad ayudaría mucho a que el deterioro no sea tan rápido. Porque como dices, al empezar a envejecer empiezan a ocurrir no solamente cambios físicos, que se ven a través de la imagen, la piel, el cabello empieza a encarnecer, también se ve a nivel cognitivo, la memoria, la atención, y en algunos casos, cuando ya existe alguna enfermedad de base, el proceso de envejecimiento es más rápido. Se ha determinado que existe un envejecimiento normal. Un proceso de envejecimiento normal es cuando tú no tienes ninguna enfermedad. Tu cuerpo empieza a envejecer al paso que debe ser y va a depender también de los hábitos que tengas. Y el envejecimiento patológico, cuando ya hay una enfermedad de base, que eso va indudablemente a acelerar el proceso. Claro, a mí, yo me pregunto cuando tú empiezas a hablar de este tema, realmente tenemos muy pocos recursos para los adultos mayores, ¿no? Por lo menos en nuestro país. De verdad que cuando una persona se ha jubilado, ¿qué va a hacer a su casa? A cuidar nietos y no tienen la capacidad de hacerlo. Yo veo muchas señoras abuelitas que están llevando a sus nietas, a sus nietos a hacer sus terapias, llevarlos a sus deportes, y realmente son trabajos en muchos casos bastante duros para los abuelitos, ¿no? Y otro tema es que se quedan en casa y no tienen nada más que hacer. No hay recursos en nuestro país para los adultos mayores. Sí, efectivamente, y lo que más puede llegar a afectar la salud física y mental es el no hacer nada, ¿no? Porque si tu mente está ocupada, entonces tus funciones cognitivas están todavía en pie, ¿no? Lo que no usas se deteriora, como dicen, ¿no? A nivel cerebro y a nivel cuerpo. Entonces, pero ¿qué pasa? Aunque no creas, el hecho de dedicarse a cuidar un nieto o llevarlo y todo, si todavía tienes las facultades, más bien es un gran trabajo para ti y para tus funciones, a no ser que sea, digamos, una persona demasiado mayor y un niño demasiado pequeño, ¿no? En ese desbalance puede ser bastante malo para el adulto mayor, pero cuando hay un equilibrio, más bien es de mucha ayuda porque te mantiene ocupado, porque te diviertes, porque recibes cariño, porque das cariño, y esto es algo más bien que te ayuda a mantenerte ocupado, ¿no? Pero aún así hay que buscar programas que puedan ayudarte a mantener y a tener un envejecimiento activo. En Europa hay muchísimos programas de envejecimiento activo que se llaman, que es el proceso de envejecimiento normal, en lo posible sin enfermedades que puedan impedir este proceso, ¿no? ¿Qué incluye esto? Actividades físicas, con ejercicio, movimiento corporal, del que tú elijas. Hay gente que prefiere yoga, hay gente que prefiere bailar, hay gente que está todavía apta para trotar, para ir al gimnasio, y sin olvidar la parte mental, donde ahí vamos a trabajar estimulación cognitiva, trabajando el cerebro como órgano y el cerebro como mente y como funciones, memoria, todo eso, ¿no? Si nosotros tuviéramos programas que ya estén hechos para los adultos mayores, el envejecer no daría miedo y el envejecer sería un proceso más como pasar de la adolescencia a la vida adulta.
Claro, es como yo recuerdo a una persona adulta mayor que fue a renovar su carnet de identidad. Y cuando volvió a casa, estaba tan deprimido porque le dieron ya un carnet que no necesitaba ser renovado. Entonces, desde esas pequeñas cosas, yo creo que le afectan bastante a una persona, porque a los 60, hoy en día, no estás mal. A los 60 todavía eres una persona activa. Pero ¿qué pasa? Viene ya la edad de ser adulto mayor y sin pensarlo, sin quererlo, automáticamente te empiezas a deprimir, porque ya no vas a tener un trabajo, ya no eres servible, en pocas palabras, para nadie, y te dejan ahí en la casa, quizás haciendo las labores de casa, quizás cuidando a los nietos, pero en realidad nadie te brinda una atención oportuna, una atención amorosa, y tampoco hay los recursos en nuestra sociedad donde puedan invitarte, por ejemplo, a un club de juegos, donde puedan invitarte a conocer amigos que sean adultos mayores, y son muchas las limitaciones. Entonces ahí empieza el deterioro del ser humano, me parece. Sí, sí, evidentemente la edad del adulto mayor, la etapa del adulto mayor requiere de mucha socialización, ¿no? Es como cuando eres adolescente y si no te relacionas con tus pares, te deprimes, eres medio raro, ¿no? Porque no estás hablando con gente de tu edad. Y lo mismo pasa con el adulto mayor. Necesitas hablar con gente, necesitas socializar, hacer actividades. Entonces, cuando uno se jubila, como dices, o te dan tu carnet vitalicio, puede ser un golpe duro. Por eso es que ahora se trabaja con los términos de envejecimiento activo desde mucho antes, ¿no? Si yo, por un estereotipo, tengo miedo a envejecer, entonces yo voy a llegar a cierta edad ya sintiéndome más viejo de lo que puedo ser, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas de 60 y ni siquiera 65 considerarse bastante viejos, ¿no? Como que ya para qué, ¿no? Obviamente puede tratarse de pensamientos muy negativos por estar pasando un proceso de depresión, pero eh, hay que tratar de tomar el envejecimiento como un proceso natural que todos vamos a pasar y es un concepto que hay que cambiar. El cumplir 60, 65, incluso ahora se trata de mirar como que no ve, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40 y debería ser así. Las personas ahora, ¿y por qué se ha duplicado la cantidad de personas que se prevé que el 2050 sean del 12 al 22%? ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en el mundo en sí ha cambiado y ha aumentado. Ya no son hasta los 60, pueden llegar a los 80 tranquilamente. ¿Por qué? Porque hay conceptos de vida saludable que han incrementado la esperanza de vida. La medicina ha avanzado bastante como para mantenernos más tiempo con ciertos niveles de salud. Hay mucha cura para varias enfermedades. Entonces, inevitablemente, si tú a los 60 te sientes viejo, tienes 20 o 25 años más para vivir, que yo considero es un tiempo donde tú podrías empezar a estudiar algo, empezar un nuevo trabajo, un nuevo hobby, tal vez enamorarte de nuevo, hacer nuevas cosas, disfrutar la vida de otra manera. Por eso hay que cambiar un poco la forma en que vemos el envejecimiento. Sobre todo la mentalidad que tenemos todavía acá en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años fui a España. Y claro, una tía mía que era donde quien me quedé, me llevó a una sala de baile, se llamaba en España, donde personas adultas mayores iban a bailar y tenían la posibilidad de conocer a alguien, de enamorarse, de volver a vivir, pero la verdad es que seguían vivos, seguían vivos. En cambio acá ocurre que nuestro adulto mayor ya no trabaja, ya no hace nada y como que va esperando el día que se va a morir. Y claro, obviamente con todo ello surgen también las enfermedades, porque no te olvides que todo está, bueno, la mayor parte de las cosas están en la mente. Una persona deprimida se va a enfermar. Una persona que no se siente querida y que se siente un estorbo se va a enfermar. Y va a ser mayor problema y dificultad para los hijos. Y en este caso no todos quieren
hacerse cargo más bien del adulto mayor y claro, lo dejan a veces incluso en estos lugares donde cuidan adultos mayores, ¿no? Entonces, realmente es algo que tenemos que pensar, nos tiene que llamar la atención a la reflexión también como hijos. Entiendo que es un tema muy, muy difícil el cuidar a un adulto mayor porque es una persona grande, en el cuerpo de una persona grande, pero se vuelve un niño, la mentalidad de un niño. Y muchos he escuchado también decir que ya no soportan, porque todas las manías que tenían cuando eran jóvenes y han ido creciendo, se vuelven más fuertes, ¿no? Esto ocurre con todos. Sí, sí, efectivamente, yo he visto como la gente, los hijos adultos ya tienen algún, sobre todo cuando hay casos difíciles, por ejemplo, en casos de Alzheimer, es una enfermedad que da mucha pena por todo lo que tiene que pasar el paciente que sufre y la familia, ¿no? Es un deterioro tan grave que lleva hasta la muerte, ¿no? Y también, lógicamente, ahora ya no se utiliza tanto el comparar un adulto mayor con un niño. Obviamente sus funciones parecería que volvieran a ser de niño, pero es un adulto mayor donde las funciones cognitivas, las funciones de algunos órganos empiezan a deteriorarse y retrocedes, ¿no? El tema es que los hijos, todos tenemos que estar conscientes que eso es algo que pasa, ¿no? En lo posible, por eso, como medida de prevención, hay que tratar de envejecer de la manera en que te permita ser independiente la mayor cantidad de años posible. Y en el caso de que no se dé, lógicamente hay que llenarse de mucha información, trabajar mucho la paciencia. A veces los hijos adultos están estresados porque cada quien tiene sus problemas personales de familia, hijos, y encima hay que cuidar a la mamá o al papá que está dando problemas porque se vuelven, en algunos casos se vuelven agresivos, entonces las enfermeras no los soportan. En los casos de lo que yo puedo pagar una enfermera para el adulto mayor, de repente sea más fácil, porque no todos confían, y con mucha razón, en una residencia para adultos mayores, ¿no? Los asilos, lamentablemente, se han escuchado barbaridades en nuestro medio de cómo los tratan, ¿no? Porque saben que ellos no pueden defenderse, ya ni se acuerdan lo que les han hecho y hay mucho maltrato. Entonces, a veces los hijos preferimos tenerlos en casa con un par de enfermeras, pero por lo menos viendo que no los maltraten, ¿no? Pero hay que trabajar también en un apoyo a los cuidadores de estos adultos mayores, que a veces son la familia, los nietos, los hijos, incluso el personal médico, porque a un niño le puedes tener hasta más paciencia, más consideración, es más fácil, más pequeño. A un adulto mayor es terrible atenderlo así, y además que se ve muy afectada su autoestima por depender hasta de sus necesidades, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Se van deprimiendo poco a poco. A ver, yo quisiera en esta parte más o menos ir dando algunas pautas para las personas que están lidiando con un adulto mayor, en qué medida y de qué manera pueden ayudar a sus adultos mayores. Primero, en el tema de alimentación, es súper importante la alimentación para los adultos mayores, y darles una buena alimentación obviamente va a hacer que tengan una mejor salud, ¿no? Sí, si yo ya tengo un adulto mayor, digamos, ¿no? Tengo que prepararme como hijo o como cuidador, así como me preparo para recibir un niño, ¿no? ¿Por qué te digo? Porque cuando un niño empieza a caminar, digamos, vamos teniendo la precaución de poner una rejita en las gradas, de poner de tomar ciertas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en casa un adulto mayor que está perdiendo la vista, o que ya se ha caído, entonces yo tengo la responsabilidad de tomar medidas, de ver un antideslizante en ciertos lugares de la casa, estar constantemente vigilando si la persona ve bien realmente con un médico. Si está perdiendo la vista, siempre hay que ver que conozca la misma ruta, ¿no?
para que no se lastime, no se choque, no se caiga. Ahora hay un montón de cosas para el adulto mayor, así como para bebés sacan absolutamente todo tipo de cosas. Hay también rejillas que puedes poner, hay para la ducha unos apoyadores, para el inodoro unos apoyadores, y toca hacer ese esfuerzo, ¿no? De darle comodidades para evitar que se caiga, porque cuando una persona se ha caído y digamos que no se ha fracturado nada por suerte, puede empezar a deteriorarse. Y más aún cuando ya ha habido una fractura y tiene que estar en reposo. A veces hay gente que ya no se levanta de ese reposo, ¿no? Una cirugía de cadera a veces puede inmovilizar para siempre a un adulto mayor. Entonces, en cuanto a las medidas físicas que hay que tomar, va a ir de acuerdo a cómo está mi adulto mayor. Puede caminar, puede ver, puede escuchar, cómo está a nivel cognitivo igual. A veces hay accidentes en casa, como con los niños, que encienden la hornilla y la dejaron, que ponen la caldera y no le pusieron agua. Entonces hay accidentes que hay que tomar en cuenta y podemos prevenirlos. Eso digamos un poco en cuanto a la parte física de cuidar a un adulto mayor, ¿no? Tomar las medidas incluso de seguridad de la casa para que no se salga, de acuerdo a cómo yo veo que está mi papá, mi abuelito, ¿no? En cuanto a la nutrición, como decías, es parte del envejecimiento. El aparato digestivo se ralentiza, ¿no? Entonces ya no secreto las mismas enzimas digestivas, entonces hay alimentos que me van a ser más complicados de digerir, desde la saliva, ¿no? Pasa que el adulto mayor tiene menos saliva, es más viscosa, le cuesta hace dificultad en la masticación. Incluso hay muchos que han perdido todas las piezas dentarias o pueden estar piezas en mal estado y que produzcan dolor y no pueda masticar. En este caso yo tengo que tomar en cuenta que yo no le puedo dar un asado a una persona que no va a poder masticar, ¿no? Entonces hay que tomar la previsión de repente, si no tiene ningún diente o tiene problemas digestivos, de hacer cosas más livianas, licuados, ¿no? Y no olvidarse de la parte nutricional sobre todo, ¿no? Porque hay una carencia, o sea, al haber problemas digestivos también hay problemas en la absorción de los nutrientes. Y yo no soy muy partidaria de suplementos dietéticos, porque a veces es puro químico que uno les mete, igual que a los niños, ¿no? Pero si yo le hago una buena dieta y le doy harto hierro, porque el hierro es algo que se pierde con una mala absorción en la digestión. Entonces, si yo le doy puro hierro, le va a dañar el estómago. Pero si yo le doy vísceras, las vísceras son muy recomendadas para el adulto mayor. Por ejemplo, hacer hígado, darle mucho hígado. El hígado es una buena fuente de hierro animal. Y también ahí tenemos el hierro vegetal que encontramos en la espinaca. Entonces yo puedo jugar con sabores, porque incluso se pierde un poco la capacidad de degustar sabores. Es como que no les gusta, ya no quieren, ¿no? O se antojan mucho dulce y uno los priva porque no, que su estómago que va a engordar, o algunos están cursando una diabetes. Entonces ahora hay mucho más recursos porque yo puedo sustituir el azúcar, no necesariamente le tengo que dar azúcar. Hay muchas recetas sin gluten, que eso le ayuda mucho en cuanto a su deterioro cognitivo, y además va a ser más fácil digerir, ¿no? Y lógicamente no le puedo dar mucha fruta, pero sí puedo dar alimentos con fibra, quinoa. O sea, realmente hay que ver cosas que realmente sean prácticas, de acuerdo a cómo está cada persona. Si le dificulta masticar, pues hay que licuar. Si le dificulta digerir, hay que ver de darle más fibra. Pero hay que considerar que es natural, ¿no? Todo ese... Uh-huh. Y ahora también es importante, después de lo que tú nos has dicho, hablar de la calidad de vida que le vamos a ofrecer, ¿no? Y me refiero a darle tiempo de calidad también al adulto mayor. Si bien no solo por reciprocidad, sino por amor, tendríamos que tener tiempos en los que hable de las cosas, porque a ellos les gusta hablar de sus experiencias, de lo que han vivido, recordar canciones, recordar un poco su pasado, y ellos viven de eso, ¿no? Entonces el tiempo de calidad que se les dé también es importante en esta etapa, ¿no? Sí, yo pienso que es hasta más importante que tener los cuidados de salud, ¿no? La calidad de vida, si bien se
se ve en tu estado de salud, pero también es importante una persona bien atendida y, como decías, bien escuchada. Los adultos mayores a veces, cuando ya pierden cierta memoria, te cuentan lo mismo varias veces y uno tiene que tener la paciencia de escuchar con el mismo cariño la primera vez como la 10ª vez que te cuentan lo mismo, ¿no? Porque no es algo que lo hacen por molestar, sino es parte de algún deterioro que ellos estén pasando, ¿no? Sobre todo en casos de Alzheimer o donde se haya visto afectada la memoria. La gente mayor vive de sus recuerdos. A veces son buenos recuerdos y a veces son malos recuerdos. Entonces hay que considerar que si la persona está deprimida, de repente hay recuerdos y lugares que no le van a favorecer para sentirse bien, pero hay actividades que puedan ayudarle a lidiar con esa depresión. En adultos muy mayores es más difícil, no se puede hacer terapia, ¿no? Por 2 razones. Primero, porque existe una plasticidad cerebral que la han perdido, entonces yo no voy a poder hacer que haya ciertos cambios de pensamiento, ¿no? Existe una mayor rigidez a nivel de esta función, entonces es más fácil, es más difícil, perdón, trabajar en esto. Y otro porque tú puedes más bien inducir a traer recuerdos más dolorosos todavía y empeorar el proceso. Entonces lo que se trabaja es más físico y más mental, pero a nivel cerebro, para mantener algunas funciones o recuperarlas. Entonces hay que tomar en cuenta que si no ha habido prevención, nos toca rehabilitación, ¿no? Y para eso hay bastantes herramientas, pero el estar acompañado es una gran cosa, porque un adulto mayor que sufre de soledad solo espera morirse, ¿no? Y eso es bien triste. Realmente qué interesante todo lo que nos has dicho en esta noche. No conocía, por ejemplo, el tema de que no pueden hacer ellos terapia, pero es interesante el saberlo, el conocerlo, porque todos en algún momento vamos a tener que lidiar con un adulto mayor en casa y claro, tenemos que estar preparados, sobre todo en conocimiento, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo alimentarlos, cómo ayudarles a vivir este proceso, que ya es el último que les queda de la vida, pero que lo vivan de la mejor manera, ¿no? Este no va a ser el único programa. Yo quiero comprometerte, Claudia, para el próximo lunes, poder hablar un poquitito de las enfermedades que tiene los adultos mayores, cómo darte cuenta de estas enfermedades, pero hemos comenzado el día de hoy precisamente hablando de las cosas básicas que nosotros como seres humanos, como hijos o como nietos, tenemos la obligación de hacer con nuestros adultos mayores. Te doy muchísimas gracias por haber estado conmigo y compartir, y obviamente la próxima semana vamos a estar esperando las preguntas de las personas que nos ven a través de nuestro canal. No, gracias a ti, Mónica. Yo feliz de hablar de un tema que la verdad siempre me ha gustado mucho, y yo espero que la gente pueda llegar a ver la vejez de otra manera, no con tanto pánico, no no deprimiéndose, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Pero no hay que verlo como que me jubilé y ya camino al cajón. Mucha gente lo ve así, cuando no se da cuenta que, primero, que no somos dueños de nuestra vida, no sabemos cuánto nos queda y podemos vivir tranquilamente 40 años más. Sabes que en este tiempo estuve viendo muchos documentales y en el Japón, por ejemplo, hay una periodista que dirige un programa para adultos mayores, mujeres, que tiene 105 años. Y ella habla perfectamente. Lógicamente, los signos de la vejez son inevitablemente se ven y hay que tratar de aceptarlos, ¿no? En la medida de lo posible. A veces somos coquetas y tratamos de retrasar el envejecimiento, que no está mal, pero que, digamos, llegado el momento, hay que encontrar la belleza en la vejez, ¿no? Y esta periodista a mí me gustó mucho porque realmente ves que la vejez no es enfermedad, ¿no?
es parte de la vida y como la quieras llevar va a depender de tus hábitos de ahora. Por eso siempre digo, comienza a los 45 años, no nos hagamos. Qué mala noticia que me das en esta noche, Claudia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Y a ti también que nos has estado escuchando a través del canal de YouTube, te invito a que el próximo lunes a las 20 horas estés nuevamente conectada para poder saber más acerca de los adultos mayores. No te olvides que puedes hacernos también tus consultas y estaremos con Claudia acá para responder todo lo que necesites saber de esta etapa de la vida, ser adulto mayor. Que tengas una buena noche. Hasta la próxima.